Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Después, como siempre, vamos a ver los gráficos, pero antes vamos a poner un poquito de perspectiva al mercado. Vamos a ver varias diapositivas interesantes. Te recomiendo que no te las pierdas, en especial las últimas porque creo que te pueden aportar mucho valor. Empezando por la primera de ellas, que fue compartida en el Twitter de Ryan the Trick, aquí tenemos la evolución media del S&P 500 en un mes de noviembre. Son datos desde el año 1950 y durante un mes de noviembre medio aquí tenemos el comportamiento. Normalmente tenemos subidas en los primeros días del mes hasta el día 10, día 11. Casualmente fue justo lo que pasó en este mes de noviembre con las elecciones de Trump. A partir de ahí tenemos un comportamiento un tanto errático hasta los días 22, 23 de noviembre y a partir de ahí un nuevo repunte hasta final de mes. Por tanto, ahora mismo estaremos aquí en esta zona y si el S&P 500 se comporta conforme a la media, pues aún nos quedaría un repunte de aquí a final de mes. Recuerda que el mes de diciembre suele venir también bueno. Como digo siempre, estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de que no hay certezas, pero sí ponemos las probabilidades a favor. Ahora, después de las subidas de los dos últimos años, creo que nadie puede negar que estamos ante un mercado alcista. Quizás puedas pensar que hemos subido mucho, la verdad es que sí, en estos dos últimos años estamos teniendo fuertes rentabilidades, pero dentro de los mercados alcistas desde el año 1949, que aquí los tenemos, en el mercado alcista actual llevamos 25 meses, es decir, de momento estamos ante un mercado alcista bastante corto, solo superaría al último iniciado el 23 de marzo, que tuvo 21 meses de subidas, pero si lo comparamos con los otros mercados alcistas, estaría por debajo de todos ellos. Fíjate que la media es de 67 meses de mercado alcista. No quiere decir que vayamos a llegar a esta media, pero creo que es un dato que podríamos tener en consideración. Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva, una diapositiva que nos muestra los retornos del S&P 500 en mercados alcistas desde el año 1950. Aquí, como vemos, el primer año de un mercado alcista suele ser bastante positivo. De hecho, la rentabilidad sería del 36,2%, una rentabilidad bastante alta, lo cual es bastante normal porque venimos de un mercado bajista y lo normal es que cuando cambian las cosas veamos ya un primer retorno bastante bueno. El segundo año también suele ser bastante positivo, con rentabilidades medias del 15%, y ya el tercer año ya sería un poquito más regular, con rentabilidades de apenas un 2,1%. Ahora llevamos 2 años de mercado alcista, llevamos 2 años con fuertes rentabilidades, ahora el siguiente año quizás podamos tener alguna dificultad, pero si pasamos el año y no entramos en un mercado bajista, los siguientes, fíjate, la rentabilidad del cuarto año suele ser bastante positiva, la del quinto también y la del sexto también. Estas estadísticas están interesantes, pero siempre hay que monitorizar los gráficos, después los veremos. De momento siguen sin dar señales bajistas. Ahora, la siguiente diapositiva nos muestra el comportamiento del S&P 500 basado en un ciclo presidencial. Tenemos datos desde el año 1950 y aquí por un lado diferencia cuando el presidente es reelegido de cuando el presidente es nuevo. Cuando el presidente es reelegido, la rentabilidad del primer año es del 9,6% de media y la del segundo año de un 8,8%, superiores a las que se generan cuando el presidente es nuevo. Ya para el tercer año y para el cuarto año, las rentabilidades se invierten. Suelen ser bastante superiores las que se generan con nuevos presidentes. Fíjate, el tercer año, cuando el presidente es nuevo, se produce una rentabilidad en el S&P 500 del 20,5%. Bien, Daniel, pero ahora ha salido elegido Trump. ¿Qué lo consideramos? ¿Nuevo presidente o presidente reelegido? Porque por un lado es nuevo presidente, porque el anterior fue Biden, pero por otro lado también se podría considerar presidente reelegido, porque antes de Biden presidió Donald Trump. Pues bien, según se puede deducir de la fuente que compartió esta diapositiva, Ryan the Trick considera a Donald Trump como un presidente reelegido. Y por tanto esto es bueno para tener rentabilidades positivas el primer año y el segundo. Ahora, llevamos en el año rentabilidades en torno al 25% en el S&P 500. Quizás estás pensando que son rentabilidades bastante extrañas, rentabilidades bastante altas, porque la media de rentabilidad del S&P 500 se sitúa en un 9,8%, pero fíjate que esto es una media que alterna años positivos con años negativos. Y cuando se trata de años positivos, pues tampoco es tan raro tener rentabilidades bastante importantes. Fíjate que el año pasado tuvimos una rentabilidad del 26%, 3 años antes una rentabilidad del 29%, 5 años antes una rentabilidad del 31%, es decir, estamos teniendo rentabilidades importantes, pero no son ni mucho menos rentabilidades, digamos que extrañas. Ahora, la siguiente diapositiva me parece muy interesante. Esta va a ser una diapositiva que creo que te va a hacer reflexionar. A mí por lo menos me lo hizo. Tenemos datos desde el año 1928 y aquí lo que tenemos son
probabilidades históricas de un futuro mercado bajista. Aquí estamos definiendo un mercado bajista con al menos un 20% de caída, un 20% de drawdown. Pues bien, ¿cuáles son las probabilidades históricas de que un futuro mercado bajista te proporcione una mejor entrada que los niveles actuales? Es decir, tú imagínate que no estás invertido en el mercado y dices, bueno, yo cuando se produzca una caída del 20%, ahí ya tengo mucho mejor timing, así que me voy a esperar y a partir de ahí ya entro. No justo se va a producir un mercado bajista cuando tú lo estás esperando. De hecho, si estás en un mercado alcista, lo más probable es que la tendencia continúe. Y si la tendencia continúa, si posteriormente se produce un mercado bajista, una vez que caiga ese 20%, aquí en este punto, después de caer un 20%, quizás estemos todavía por encima del punto inicial donde querías invertir. No sé si se entiende. Aquí Charlie Vilello ha medido esto e históricamente solo hay un 20% de probabilidades de que con el mercado bajista que se genere te produzca un mejor punto de entrada que el actual. Es decir, lo más probable, con un 80% de probabilidades, es que ese futuro mercado bajista no te proporcione un mejor punto de entrada. Creo que es un dato bastante interesante y bastante importante, al igual que me parece bastante interesante la siguiente diapositiva, también compartida por Charlie Vilello, y aquí lo que nos está mostrando son las históricas probabilidades en el SP500 de que se produzca un cierre mensual en el futuro más bajo que el actual. Estas probabilidades serían de un 75%, es decir, si esperas probablemente tengas un mejor punto de entrada en el futuro, pero date cuenta que hay un 25% de probabilidades de que el mercado continúe subiendo y que te quedes sin entrar. Además, dentro de este 75% de probabilidades, pues quizás sí estás teniendo un mejor punto de entrada, pero tampoco un punto de entrada muchísimo mejor. Es decir, con todo esto quiero decir que muchas veces no compensa esperar para entrar al mercado, aunque también hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de medias, no está teniendo en cuenta el ciclo actual. No es lo mismo entrar después de fortísimas subidas que entrar en un momento temprano del ciclo. Pero vamos, son dos interesantes diapositivas que creo que te pueden hacer reflexionar como me lo hicieron a mí y que pueden complementar un poquito tu análisis gráfico o tu análisis fundamental, cualquiera que sea tu método. Lo que está claro es que es muy importante invertir, lo tenemos más gráficamente en esta siguiente diapositiva. Aquí lo que nos está midiendo es las probabilidades de que el cash mejore la rentabilidad del SP500. Aquí estamos considerando por cash las letras del Tesoro a 3 meses de Estados Unidos. Tenemos datos desde el año 1928 y a un año la probabilidad de que el cash mejore al SP500 sería de un 31%. A 2 años las probabilidades bajan al 26%, a 3 años al 23% y como estamos viendo, a mayor espacio temporal lo más probable es que el SP500 bata a tener dinero en cash. Incluso es más gráfica la siguiente diapositiva, también datos desde el año 1928 y aquí lo que estamos midiendo es la rentabilidad del cash respecto al SP500 a un año. El SP500 lo hace un 8% mejor que el cash. A 2 años la rentabilidad del SP500 es un 17% mejor que el cash. A 3 años de un 27%, a 5 años de un 54%. Es decir, a medida que vamos aumentando el espacio temporal, tener el dinero en cash frente a tenerlo en el SP500 es una muy mala idea. Por eso es necesario invertir siempre con cabeciña, porque si no lo haces, al final estás perdiendo oportunidades, estás perdiendo la posibilidad de que tu dinero se revalorice, tenga más valor. Es más, si no haces eso, al final con la inflación te vas a estar desmonetizando. Bien, nos vamos ya a la siguiente diapositiva. En este caso vamos a ver una encuesta de mercado, AA, encuesta de sentimiento, donde ya decíamos la semana pasada que lo más probable es que esta semana se regularan indicadores y bien, como estamos viendo, ya estamos a niveles más neutrales. Hemos bajado el porcentaje de alcistas del 49,8% a niveles de 41,3% y el porcentaje de bajistas ha aumentado del 28% al 33%. Es decir, el porcentaje de alcistas es ligeramente superior a la media y el porcentaje de bajistas también es ligeramente superior a la media. Por el contrario, el porcentaje de neutrales es bastante inferior a la media. Por tanto, ya no estamos en euforia, ya el sentimiento está regularizado, lo cual es positivo porque, como sabéis, cuando se produce euforia es más difícil subir en el mercado. Ahora ya estamos a niveles más neutrales, ya tenemos permiso a nivel de sentimiento de mercado para continuar con las subidas. Ahora sí, nos vamos ya a lo importante, nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico que continúa su tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Aquí tenemos gráfico semanal, con la media de 200 claramente girada al alza.
Este sería un soporte importante, también tiene soporte importante en la directriz alcista que viene uniendo mínimos y en estos mínimos de los 17.435. Si nos vamos a gráfico diario podemos ver cómo recientemente cumplió el objetivo que habíamos marcado por segundo impulso alcista. Ahora ha tenido una pequeña corrección desde los 21.182, pero de momento no ha perdido soportes importantes. El primer soporte sería este hueco alcista y después niveles de 19.880. Ya de más cierta relevancia estaría la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Primera zona de resistencia, este hueco bajista, y después ya quedaría zona de máximos anuales que serían máximos históricos, niveles de 21.182. Nos vamos ya al SP500 que se encuentra en tendencia alcista. Recordamos que aquí todavía está pendiente el gran objetivo que habíamos marcado por segundo impulso hacia niveles de 6.050 y si ampliamos el zoom podemos ver cómo a corto plazo ha respetado este hueco alcista que decíamos que era la primera zona de soporte. Después también tendría soporte en los 5.696 y en la media de 200 diaria. Ya para medio y largo plazo soporte importante en los 5.119. Como zona de resistencia únicamente tendríamos los máximos anuales que serían máximos de la historia, es decir, niveles de 6.017 puntos. Nos vamos al Dow Jones, que también tiene objetivo pendiente por segundo impulso. En este caso el objetivo sería la zona de los 47.250, cada vez está más cerquita. Tendencia alcista de medio, largo y corto plazo. Primera zona de soporte de corto plazo los 42.938, este hueco alcista, y los 41.647. Única zona de resistencia los 44.487. Buen aspecto técnico del Dow Jones. Objetivo todavía pendiente, lo más probable es la continuidad de la tendencia alcista. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, ya la semana pasada decíamos que había completado el objetivo que habíamos marcado por triple suelo. Una vez que te cumple el objetivo y desde importante zona de resistencia de máximos de la historia, viene esta pequeña corrección de corto plazo y esta corrección, si te fijas, se frena en la primera zona de soporte importante que marcamos, una zona que antes era resistencia. Desde aquí viene este rebote de corto plazo. Subidas esta semana en el Russell, todo apunta a que esta semana se va a dirigir a testear de nuevo esta zona de resistencia de máximos históricos. Veremos si es capaz de superar esta semana con claridad la zona de los 2.461 porque activaría un objetivo mayor. Lo voy a dejar aquí marcado para que en caso de que supere esta zona de resistencia, pues ya lo tengamos aquí. Sería objetivo hacia zona de 3.149. Repito, todavía no está activado, se activaría si supera zona de máximos de la historia. Un índice que sí tiene objetivos pendientes sería el SP600, ya lo vimos en semanas y meses anteriores. Aquí en este caso no se ha completado ni siquiera el primero, que sería objetivo por doble suelo hacia niveles de 1.572. Pero además de este objetivo tiene un objetivo todavía mayor, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 1.940 puntos. Debido a estos objetivos que hay pendientes en este índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, si recuerdas la semana pasada te decía que lo más probable era que no solo al SP600, sino también al Russell todavía le quedase recorrido alcista, porque son índices que se mueven de manera bastante paralela. Veremos si esta semana el Russell confirma superando resistencias. Aquí el aspecto técnico es bastante positivo en el SP600, única zona de resistencia los 1.538, primera zona de soporte este hueco alcista, la zona de la media o niveles de 1.264. No sé si se está escuchando de ruido, espero que no, a mí me está taladrando las orejas. El micrófono es bueno, pero no sé si será capaz de aislar todo el ruido. En fin, disculpe las molestias, nos vamos ya para Europa, vamos a empezar por el DAX. Bien, pues aquí tenemos el índice alemán que se quedó a puntitos de cumplir el objetivo por segundo impulso hacia niveles de 19.720. Este objetivo todavía está pendiente y como única zona de resistencia por el camino tendríamos los 19.674. Primera zona de soporte los 18.812 y después ya para medio y largo plazo soporte importante en los 17.024. Respecto al Eurostoxx, recordamos que todavía tiene pendiente objetivo por segundo impulso hacia niveles de 5.300. En corto plazo proponíamos como soporte importante el 61,8% de esta última subida. De momento fue capaz de respetarlo. Aquí tenemos la zona de soporte clave de corto plazo en el entorno de los 4.688 y primera zona de resistencia de corto plazo en los 4.836. También resistencia en la media de 200 diaria. Si desde aquí viene la recuperación y se supera los 5.071 puntos, activaría un nuevo objetivo, en este caso por segundo impulso alcista.
El objetivo prácticamente sería llegar a la zona objetivo que habíamos marcado. Quedaría un poquito por debajo en zona de 5.284, pero sería un objetivo a mayores que aumentaría las probabilidades de ver más subidas. Ahora nos vamos al índice español IBEX, que se encuentra en tendencia alcista de medio a largo plazo mientras sea capaz de respetar este mínimo en los 10.298. En el corto plazo ha venido corrigiendo desde zona de 12.038 tras la activación de una divergencia bajista. De momento esta corrección se ha frenado en la primera zona de soporte importante como es la media y ahora tendría primera zona de resistencia en los 11.720 y después ya solo le quedaría zona de máximos anuales en los 12.038 puntos. Nos vamos al CAC, índice francés, que en el medio a largo plazo todavía tendría dos objetivos pendientes. Por un lado, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 9.240 y por otro lado, objetivo por este rectángulo roto al alza. El objetivo sería llegar a zona de 9.760. En el corto plazo está pasando por dificultades desde que perdió zona de 7.899. Aquí, si te fijas, la media se ha girado a la baja y está actuando de resistencia. Para ver más subidas sería importante que la media pasase de estar en fase descendente a de nuevo pasar a funcionar de soporte. Por tanto, la media sería la primera zona de resistencia a superar junto a los 7.805, primera zona de soporte los 7.131 y 7.029 puntos. Nos vamos al MIB italiano, que lleva unos meses moviéndose de manera bastante lateral con la media de 200 plana y el precio oscilando por arriba y por debajo de la misma. Tiene primera zona de soporte este hueco alcista, primera zona de resistencia importante los 35.277. Si nos vamos al Nikkei, aquí tenemos el gráfico, con todavía objetivo pendiente por segundo impulso hacia niveles de 43.040 aproximadamente, aunque es cierto que últimamente se está lateralizando, ya lo dijimos en vídeos anteriores. Perjudicaría su aspecto técnico en caso de perder esta zona de soporte de los 37.712. En cuanto a resistencias tendríamos los 39.884 y los 40.257. Nos vamos ahora a ver el aspecto técnico del VIX, índice de volatilidad del SP500. Aquí tenemos el gráfico con zona de resistencia importante en los 23.87, ya lo dijimos en vídeos anteriores, y zona de resistencia intermedia en este hueco bajista y la zona de la media. Primera zona de soporte los 13.39 y los 11.77. Mientras la volatilidad se mantenga baja, esto favorece el rebote en la renta variable americana. Precaución si supera los 23.87 porque podríamos ver picos de volatilidad y por tanto consolidación en las bolsas. Bien, nos vamos al apartado de acciones. Vamos a empezar por Datadog, pero recuerda que recientemente analicé las compañías FAN, las compañías magníficas. También tenéis análisis de acciones del IBEX. Si no has visto los vídeos te los voy a dejar en comentarios. Ahora sí, vamos a empezar por el análisis de Datadog. Aprovecho para decirte que te suscribas al canal si no lo has hecho, si te está gustando este vídeo, para no perderte los siguientes. Ya respecto al análisis de Datadog, fue una pena porque tenía apuntado a analizarla esta semana, pero fíjate, esta semana tuvo subidas bestiales. Si nos vamos a gráfico semanal, fíjate la vela que nos ha dejado. Aquí iba a decir que había que vigilar esta estructura de triángulo, pero es que ya rompió bastante fuerte. Yéndonos a gráfico diario podemos ver el objetivo que acaba de activar esta semana, que sería objetivo hacia zona de 181,50. Ahora mismo estamos a mitad de camino prácticamente. Es verdad que ya empieza a haber cierta sobrecompra tras las subidas de esta semana, pero de momento no está dando señales de debilidad. Tiene zonas de soporte en estos dos huecos alcistas que fue dejando por el camino, también soporte en la zona de la media y los 120,78. Nos vamos a la siguiente, Analog Devices, una compañía que se viene moviendo dentro de un canal ascendente. Aquí lo podemos ver dibujado en color azul. Ahora últimamente ha venido corrigiendo desde la parte alta del canal, desde la zona de los 243,18, aquí tendría resistencia, y también tendría resistencia en esta zona sombreada amarilla, zona de los 237,03. Fíjate que en esta zona el precio ya se vio rechazado en varias ocasiones. Como niveles de soportes a vigilar, vigilaría en primera instancia esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 197,95, también soporte en esta zona sombreada gris en el entorno de los 180,5 y obviamente también soporte la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos. Nos vamos a la siguiente, AutoZone, una compañía que ha tenido un rendimiento espectacular en los últimos años. Aquí tenemos la tendencia alcista de fondo que es impecable, media de 200 diaria en fase ascendente y actuando de soporte. También tendría soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos y en cuanto a resistencias vigilaría la directriz que viene uniendo máximos y después ya la zona de máximos anuales que serían máximos de la historia en los 3.256. Si nos vamos a un gráfico semanal vemos que también la media de 200 está en fase ascendente y aquí en caso de superar esta zona de resistencia pues lo más probable sería ver otro tramo de rebote. Nos vamos a la siguiente, Broadridge Financial Solutions, compañía que se encuentra en clara tendencia alcista.
de hecho está en subida libre, no tiene resistencias. Fíjate la media de 200 semanal que está en fase ascendente, aunque ahora ya un poquito separada del precio. Si nos vamos a gráfico diario, no sé si recuerdas, pero esta era una de las acciones que comentábamos para 2024 que se podía comportar bien y bueno, el objetivo que marcábamos por rectángulo roto al alza se acaba de cumplir esta semana, objetivo hacia zona de $229. Ahora estaríamos huérfanos de objetivos, pero bueno, de momento la tendencia es alcista mientras no se gire, tiene zona de soporte en la media y en niveles de 208,20. Este es un soporte de corto plazo. También podríamos trazar esta directriz que viene uniendo mínimos como zona de soporte. Nos vamos a la siguiente, Coca-Cola, una compañía que después de haber cumplido el objetivo por segundo impulso que habíamos marcado, una vez que te cumple el objetivo viene corrección desde zona de $73. De momento esta corrección se ha frenado en la zona de antiguos máximos, en esta zona sombreada amarilla que es una zona pivote bastante importante, de momento fue capaz de respetarla, desde aquí viene este pequeño rebote de corto plazo, estamos hablando de niveles de 61,39 aproximadamente. Ahora tras este rebote no me extrañaría que el precio se dirigiese a testear la primera zona de resistencia importante que es la media, después también podríamos marcar como resistencia el 61,8 de toda esta última caída, es decir niveles de $68,50. Y por último quedaría zona de máximos anuales que serían máximos de la historia, en zona de $73. Ya nos vamos a Nike, una compañía que ha tenido fuertes caídas tras la activación de una divergencia bajista, a partir de ahí desplome del precio. Ahora tras este desplome ya está a valoraciones mucho más razonables, pero técnicamente de momento hay que seguir teniendo precaución porque la media de 200 está en fase descendente y aquí tenemos una zona de resistencia bastante importante. No ha tenido mala semana Nike, aquí podemos ver gráfico semanal, la vela que nos ha dejado, que marca soporte en los 72,71. A raíz de esta vela no me extrañaría que pudiésemos tener continuidad del rebote de corto plazo y si volvemos al gráfico diario, pues si tiene continuidad el rebote no me extrañaría ir a testear de nuevo la media de 200, ir a atacar de nuevo esta zona de resistencia. Repito, mientras la media baje hay que seguir teniendo precaución, sería importante para ver más subidas que la media fuese capaz de girarse al alza. Nos vamos a la siguiente, Domino's Pizza. Vamos primero aquí a ver gráfico semanal en clara tendencia alcista de largo plazo mientras sea capaz de respetar esta zona sombrada amarilla, mientras sea capaz de respetar el nivel de los 281,31. Aquí tendríamos el soporte clave de largo plazo y aquí si te fijas habíamos hablado de un objetivo por hombro cabeza hombro invertido que ya estaría cumplido, pero una vez que te cumple el objetivo no fue capaz de superar la resistencia de máximos de la historia. Aquí tenemos la resistencia clave de largo plazo, zona de 549,72. Si es capaz de superarla, todo apuntaría a un nuevo tramo de rebote en Domino's Pizza. Antes de llegar a esta importante zona de resistencia, si nos vamos a gráfico diario podemos ver que también tiene resistencia en la media de 200 diaria. En cuanto a soportes, tenemos una zona de soporte importante, al menos de corto plazo, en los 394,59, en esta zona sombreada amarilla, y también el soporte si nos vamos a gráfico semanal, porque justo por ahí pasaría la media de 200 semanal. Volviendo al gráfico diario, también podemos observar como zona de resistencia este antiguo hueco bajista, y también podemos observar que tiene todavía pendiente objetivo por doble triple suelo. Sentimientos encontrados en el corto plazo porque tiene importantes resistencias, pero como positivo es que tiene activado este objetivo de doble triple suelo. ¿Cuál sería el objetivo? Llegar a zona de 493,4 aproximadamente. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Chipotle, una compañía del mismo sector que también tiene objetivo activado, pero en este caso no tiene tantos obstáculos por el camino. Ya habíamos dicho que había activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 64,50. Este objetivo todavía estaría pendiente y tendría primera zona de soporte en la media y los 55,02. Todo apunta a que se dirija a cumplir este objetivo y probablemente tengamos un nuevo ataque a zona de máximos de la historia. Si es capaz de superar la zona de resistencia de los 69,26, Chipotle entraría de nuevo en subida libre, no tendría resistencias por el camino y todo apuntaría a un nuevo tramo de rebote. Bien, nos vamos ya a SML Holding, una compañía que venimos actualizando bastante a menudo en el canal porque es una acción bastante interesante, pero una compañía que ha venido sufriendo en los últimos tiempos. Aquí lo último que decíamos era que había que tener precaución mientras la media de 200 siga en fase descendente. De momento no hay novedades en este sentido, pero donde sí hay novedades es que de momento ha frenado las caídas en la zona de los 605,7 euros. ¿Por qué esto es importante? Porque en caso de superar la resistencia de los 672,4 estaría activando una pequeña estructura de doble suelo. El objetivo que activaría en este caso sería hacia zona de los 737 euros. No cambiaría la tendencia de fondo porque de momento la media seguiría estando en fase descendente
pero sería un primer brote verde, sería una primera señal positiva al menos de corto plazo. Bien, nos vamos a la siguiente, Thales. Vamos aquí a ver primero gráfico semanal en clara tendencia alcista con la media de 200 semanal en fase ascendente. Y ahora si nos vamos a gráfico diario, podemos ver cómo técnicamente habría activado una estructura de doble suelo hacia niveles de 166,6. Estuvo a puntito de cumplirla, pero a partir de aquí viene una corrección importante. Fíjate, la importante sesión del viernes abre con un hueco bajista de cierta relevancia, continúan las caídas, pero aquí en zona de mínimos entra dinero. Fue capaz de respetar la zona de soporte de los 139,10, una zona de soporte importante. Por tanto, zona de soporte importante, los 139,10. Anularía el objetivo si pierde este nivel. Primera zona de resistencia, el hueco bajista que dejó el viernes. Y después los 164,65. Nos vamos a la siguiente, Sanofi, una compañía que ha tenido caídas relativamente importantes desde niveles de 106 a niveles de 90. No ha sido una excepción al sector porque otras compañías han caído también de manera paralela, pero aquí Sanofi ha dado una primera señal positiva el viernes activando una, eso sí, pequeñísima estructura de doble suelo. El objetivo sería llegar a zona de 94,36. En cuanto a niveles, vigilaría como soportes el hueco alcista que nos dejó el viernes y niveles de 90,17. Primera zona de resistencia a la media y niveles Fibonacci de esta última caída. Ya para medio y largo plazo, si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la media de 200 está en fase ascendente. Vemos también que tiene una zona de soporte importante en la directriz alcista que viene uniendo mínimos. Y también tiene soporte importante en los 77,39. Mientras sea capaz de respetar 77,39, estará respetando la secuencia de mínimos y máximos crecientes. Nos vamos a la siguiente, British American Tobacco, una compañía que no tiene mal aspecto técnico, aquí lo vemos, e incluso una compañía donde podríamos marcar una especie de triángulo simétrico roto al alza. Aquí la última vez que la analizamos decíamos que sería interesante que desde la zona de la directriz que venía uniendo máximos que viniese una caída para después romper al alza, pero no se produjo esa caída sino que directamente rompió al alza, lo cual para mí resta fiabilidad a este objetivo, porque solo tenemos dos toques arriba. La parte baja sí sería más clara con 3 toques, pero la parte alta aquí solo tendríamos 2. Ahora, si nos creemos este objetivo, pues nos daría objetivo hacia zona de los 4.390 aproximadamente, un objetivo muy ambicioso. Está con bastante fuerza esta compañía, veremos si es capaz de continuar con las subidas para ir a testear zona de máximos históricos. Aquí tenemos zona de resistencia importante, los 3.283, y como primera zona de soporte vigilaría los 2.622, la zona de la media, la directriz que viene uniendo mínimos y los 2.031 peniques. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, donde hemos tenido caídas de nuevo esta semana, unas caídas que se iniciaron cuando aquí avisamos que cambiaba la tendencia con una estructura de doble techo. Además, esta semana se ha perdido un soporte importante como eran los 1.0448, y si nos vamos a un gráfico semanal y trazamos un Fibonacci de mínimos a máximos, aquí tendríamos soporte ahora mismo en el 61,8 que pasaría por zona de 1.0195. Veremos si es capaz de respetar este nivel. En cuanto al oro, después de las caídas desde niveles de 2.790, se ha respetado la primera zona de soporte importante, como es la media de 200 que está en fase ascendente. Después de las subidas de esta semana, pues veremos si en un nuevo ataque a la zona de máximos es capaz de superarla. Estamos hablando de zona de resistencia de los 2.790. Si nos vamos a la plata, vemos que después de estas caídas de corto plazo ha sido capaz de respetar en primera instancia la zona de la media, que es la primera zona de soporte importante. Después ya para medio y largo plazo tendría soporte importante los 26,44. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.